Cataluñawa Paraguaype, Mocoinja. Perro catalán, háblame castellano. Perro catalán, háblame castellano. No se hace acá. No hay una burguesía comprometida, una clase media alta comprometida con su plata. El guaraní en el sistema educativo con una normativa escrita, cerrada y adoptada por todo el mundo. En su país hay estudiosos de la lengua, pero no hay militantes. Uno, catalán, lengua del sistema educativo. Y todo el mundo, no crean que soy muy radical, y todo el mundo tiene que saber castellano e inglés, pero si lengua del sistema educativo catalán. Dos, lengua de la administración catalana, catalán. Tres, medios de comunicación catalanes con identidad cultural catalana, con objetivos catalanes. Estoy harto de esta imagen de ABC, de Diario Apartheid. Estoy harto que se asocie guaraní siempre al tema indígena. Estoy harto. Idea 3. Hemos padecido una terrible persecución lingüística. Yo siempre cuento el caso de mi madre. Mi madre tiene 78 años. 78 años. Mi madre vivió casi 40 años con el discurso de perro catalán, háblame castellano. Perro catalán, háblame castellano. Vivimos una dictadura del general Franco. Y a pesar de eso, nosotros jamás nos avergonzamos. Jamás dejamos de hablar la lengua. Jamás dejamos de transmitirla. Perdonen, yo no entiendo muy bien a esta sociedad. Y yo la quiero mucho, esta sociedad, pero mucho. No se puede imaginar cuánto la quiero. Si no la quisiese, no hablaría con tanta pasión. Oigan, ¿cómo es que ustedes se han dejado amilanar? ¿Cómo es que con guarango, abá, vale y campesino han dejado de hablar? ¿Cómo es que han dejado de transmitir la lengua? 40 años de perro catalán, háblame castellano. Mi madre, nadie en mi entorno, ni los burgueses, nadie dejó de hablar la lengua. Algo tendrían que mirar a su sociedad. ¿Qué les ha pasado? ¿Por qué unos sí y ustedes no? Empiecen a pensar eso. Idea 4. Yo soy muy diferente de eso, y les digo la verdad, para no mentirles. Yo tengo cosas que ustedes no tienen ni tuvieron nunca. Yo tuve un siglo de oro de mi literatura en catalán, y eso me da a mí, puedo mirar un pasado con orgullo. Yo tengo una historia absolutamente importante en Europa. Fuimos un imperio, casi un imperio en el Mediterráneo. Había esa época de que todos los peces del Mediterráneo llevan el escudo de armas de Cataluña. Muy exagerado, y yo no soy nada colonialista. Pero tuvimos eso, y podemos, algo que ustedes no tienen con la misma intensidad. Y finalmente tenemos algo brutalmente importante que explica. Juga tal vez Chilán tiempo lo explicará. El éxito catalán, el fracaso occitano. Tenemos una burguesía que jamás se avergonzó del catalán y que apostó por el catalán. Es nuestra identidad y puso su plata. Si se tiene que pagar un periódico porque pierde, vamos a pagar un periódico. Si se tiene que poner una radio, vamos a poner una radio cuando podamos. Si tenemos que poner una escuela, vamos a poner una escuela. Vamos a apostar por nuestra identidad cultural. No se hace acá. No hay una burguesía comprometida, una clase media alta comprometida con su plata. Porque lo que son palabras no sirve para nada. Es un compromiso con plata que tuvimos, que creyó en el país, porque ellos sí sabían que venían de hijos de campesinos o nietos de campesinos, pero que su lengua era el catalán. No lo tienen eso, no lo tienen con la misma vehemencia. Y en esta sala, lo digo con mucho orgullo, veo gente que puso plata para que se organizara esto bien. Yo les doy las gracias, pero no lo tienen suficientemente. Al Bumarané. 5. Yo, y en eso discrepo brutalmente de lo que ha hecho el MEC, pero brutalmente, porque eso se hizo mal y se hizo casi con una voluntad de destruir el guaraní. Ustedes hicieron mal de no entrar el guaraní en el sistema educativo con una normativa escrita, cerrada y adoptada por todo el mundo. Nosotros hicimos eso en 1913. Antes de poner el catalán en cualquier parte, en 1913 cerramos el tema. Ortografía, diccionario, gramática, adiós. Y a partir de ahí trabajamos. ¿Ustedes cómo se puede introducir una lengua en el sistema educativo si no tienen eso? Es la disputa constante que tienen. Nosotros en 1913, cuando los vascos quisieron hacer lo mismo, en 1973 cerraron el tema. Cerrado y ahí ya, escuela, medios de comunicación, administración. Hoy más. 6. En su país hay estudiosos de la lengua, pero no hay militantes. No hay gente que dé el callo, la mano. No hay militantes, no hay gente que realmente esté muy comprometida. Hay muchos estudiosos, miles de estudiosos de Ateneo y de otras instituciones, pero no hay militantes. Nosotros, los catalanes, dimos militantes. No solo estudiamos la lengua, nos comprometemos con ella, la hablamos, la exigimos, la transmitimos. No existe. 7. Nosotros, las 3 cosas que explican el éxito catalán, después de 40 años de perro catalán, háblame en castellano, las 3 cosas que pedimos y que no dejamos de pedir eso y que tenemos es, 1, catalán, lengua del sistema educativo, y todo el mundo,
no crean que soy un radical. Y todo el mundo tiene que saber castellano e inglés, pero si lengua del sistema educativo catalán. 2. Lengua de la administración catalana, catalán. 3. Medios de comunicación catalanes con identidad cultural catalana, con objetivos catalanes. Esos son nuestros 3 pilares que explican hoy mi éxito como lengua, que desde Japón o desde Finlandia y Noruega, vean esa lengua, qué pasa con esa lengua, qué pasa que tiene un país que la defiende. Y miren, ya está. Al Bumarane. Las 3 ideas para Paraguay. Estoy harto. Yo, saben que no soy muy políticamente correcto. Les pido disculpas. Por favor, discúlpenme por ser tan baraté, pero me conocen, saben que es así. Estoy harto de esta imagen de ABC, de Diario Apartheid. Estoy harto que se asocie guaraní siempre al tema indígena. Estoy harto. Miren, en la portada pone Derechos Básicos del Consumidor. Esta revista y sus redactores conocen perfectamente que a la sociedad paraguaya se le tiene que educar en derecho al consumidor, al derecho a la igualdad de la mujer, otro tipo de derechos. ¿Cómo es posible que no solo no educa en derechos lingüísticos, sino que esto, siempre que ofrecen una imagen del guaraní, es esto? Ustedes no son esto. Y no van a conseguir nunca que los chicos de Barrio Sajonia hablen guaraní si siguen en esto. Esto es una política deliberada de desprestigiar el guaraní. Ustedes no son esto. Y no quieren ser esto. Yo estoy harto que diarios como Diario Apartheid y nadie le plante cara haga esto. Yo estoy harto. Y si no destruyen esto, no vamos a avanzar. Ah, y solo hay una página para esto. Así, pero solo una página. La misma página que dedica al portugués o que dedica al inglés. Igual como hace, solo una página, última hora. Miren, estoy harto de esa imagen. Tiene que cambiar esa imagen. Tiene que cambiar. Es uno de los grandes problemas. Cuyerera, trabalenguas. Jae Cuatiañe, Feliciano Acosta Rimbiapocue, o Huerecova Cuyerera, Guaranija Castellano, Pe, Ñaneape Cuyere por Ajawa. Ubura Piruru Are, Urubu Penora Capi Iracare Cupi Capi Iracare, Apucapu Cucupepe, Aguapua Pucapucu, Cocuatiañe y Catu Oyeyowa, Guaranira y Tupe. Guaranira y Tu. Libros, enseñanza, traducciones, inglés guaraní. Reikuau casero neremiandu terarembae por anducero a Bumarane ume por erenoi, mocoi pocoi, mocoi bojapu irundu.